Hola, ¿qué tal? Somos el Norteñito Crew. El día de hoy vamos a presentarles un deck Danger Darkworld. Antes que nada queremos recordarles como siempre que si no están suscritos nos ayudarán muchísimo haciéndolo. Y cualquier cosa la pueden dejar abajo. En fin, vamos a pasar a ver el main deck. De entrada estamos jugando 3 copias del nuevo boss monster de la estructura, el Rainbow. Este nuevo boss monster es un tipo de grafa nuevo, por así decirlo, y es que él también desde el cementerio se puede volver a invocar al campo, solo que para hacer esto él solo puede levantar monos Darkworld que sean nivel 7 o menor. Además tiene un efecto en cementerio, el cual triggerea cuando es descartado por un efecto de carta, y es que él si se descarta de cualquier forma siempre puede buscarnos un Darkworld que sea nivel 5 o mayor a la mano desde el deck, pero además de todo si se descarta por un efecto que sea del oponente, después de haber agregado ese Darkworld nivel 5 mayor, nos permite invocar desde el deck cualquier Darkworld que sea nivel 4 o menor. Es bastante versátil, estos efectos que tiene no son una vez por turno, tanto el de invocarse desde el cementerio, el cual es un efecto sin clasificar, como sus efectos trigger, bueno, su efecto, que tiene múltiples opciones, y pues ya básicamente todos los Darkworlds son medio revoltosos por la forma en la que están escritos, pero todo se resume en que siempre que se descartan hacen algo, pero aparte si fueron descartados por un efecto del oponente, hacen un poquito más, tienen un plus, en fin. Después tenemos 3 copias de Grafa. Sabemos que algunos han estado jugando 2 cartas. En lo personal nos hemos sentido bastante cómodos jugando 3. Nos parece relativamente acertado ya que es uno de los 2 boss monster grandes que tiene el deck y que nos permiten generar loops de ventaja. Y es que, al igual que el Rainbow, él se puede invocar desde el cementerio, solo que a él le vale el nivel que tenga el árbol en campo, siempre y cuando no sea otra copia de sí mismo lo puede levantar a la mano para caer él, y él cuando es descartado por un efecto de carta, por efecto mandatorio, va a destruir una carta del oponente, si es que tiene alguna, pero indistintamente de que el oponente tenga o no cartas en campo, él siempre va a triggerar cuando llega al cementerio por efecto de carta. Además de ello, cuando se va por un efecto del oponente, nos va a dejar mirar una carta de la mano del oponente al azar, y si esta carta que vemos es un mono, lo podemos invocar a nuestro lado del campo. Ningún efecto es una vez por turno y es lo que nos permite generarnos tanta ventaja. Entre el Rainbow y el Grafa vamos a estar levantando todo lo que podamos otra vez de vuelta a la mano y vamos a spamear links con ellos dos. El siguiente Darkworld es el último que jugamos de los de nivel 5 mayor y son 2 copias de Silva. Silva básicamente es lo que nos habilita el hand loop que tiene el deck, y es que él cuando es descartado por efecto de carta nos permite invocarse de vuelta al campo, pero además si se descartó por un efecto del oponente, al invocarse el oponente tiene que meter 2 cartas de su mano al fondo del deck, el cual es un tipo de hand loop que es mucho más abusivo de lo normal, ya que no es un descarte, no remueve, entonces no le genera ningún tipo de ventaja al oponente. Sin embargo, la verdad es que no se siente que sea lo más importante. Probablemente el efecto más importante de Silva sea el efecto de invocarse de vuelta al campo, ya que de forma general queremos que Silva caiga al campo y después estarlo levantando con Grafa o con el Rainbow, y de esa forma volver a descartar Silva, y así lo vamos a repetir las veces que podamos. Sinceramente, el efecto de meterle cartas de la mano al oponente de vuelta al deck, si se da, lo hacemos, pero creemos que no es prudente querer forzar esa jugada. En fin, después tenemos lo que probablemente sea el alma del deck, y es que en el deck salió Genta, y él tiene un efecto muy particular en la mano, es que se puede descartar y busca el campo Darkworld del deck a la mano. Y ese efecto no es una vez por turno, por lo que el campo que siempre fue el motor del deck ahora es buscable, y además de eso, Genta al descartarlo ya nos está colocando un Fiend en cementerio, lo cual antes era un problema. Además de ello, él cuando es removido, se puede volver a invocar al campo siempre y cuando controlemos una carta Darkworld, y pues curiosamente, el campo es una carta Darkworld, entonces esto ya cumple la condición, de modo que al removerlo con el campo, una vez por turno va a volver a caer, y es un cuerpo de nivel 4, lo cual suele servir, y pues además de todo es un cuerpo de nivel 4 que podemos volver a levantar con el Grafa o con el Rainbow, y pues igual podemos volver a descartar para buscar otro campo. Es lo que le da tanta movilidad al deck hoy en día. Después tenemos 3 copias de Snow. Él cuando es descartado nos permite buscar una carta Darkworld del deck a la mano, puede ser cualquier carta, puede ser otra copia de sí mismo incluso, pero además de todo, si se envía al cementerio descartado por un efecto del oponente, nos permite tarjetear un mono en su cementerio para invocarlo a nuestro lado del campo después de haber buscado la carta Darkworld. Después tenemos la parte probablemente más cuestionable, y es que nomás estamos jugando una copia de Ceruli, el cual para muchos es una carta que deberían de estar jugando a 2 si lo que quieren hacer es enfocarse en el gimmick de quererle hacer el hand loop al oponente. Y es que el hand loop consiste en que cuando Ceruli es descartado, su efecto mandatorio en cementerio lo que hace es que se invoca del lado del oponente, y al invocarse tiene otro efecto mandatorio, el cual hace que el oponente descarte una carta, pero en este caso como se invoca del lado de nuestro oponente, quien debe descartar una carta somos nosotros, de modo que ahí podemos aprovechar para descartar un Darkworld y triggerear los efectos completos.
que es donde usualmente lo que estaremos buscando es descartar un Silva, para que de esa forma Silva se vuelva a convocar, y en ese punto el oponente tiene que meter 2 cartas de su mano al fondo del deck. Sin embargo, estuvimos probando la lista con 2 Erulis, y nos dimos cuenta que lo malo es que si empezamos a descartarlo antes de tiempo, con cartas que dependen más de RNG, es decir, no a propósito, sino por accidente, y aún no tenemos el Silva en la mano, es muy malo. ¿Por qué? Porque vamos a descartar cosas que no queremos. Independientemente de que sea nuestra opción descartar lo que queramos, no siempre vamos a controlar lo que tenemos en la mano, sobre todo al principio del turno. Entonces creemos que es más prudente jugar una sola copia, y en caso de que se dé el hecho de verlo, pues perfecto, porque a veces podemos construir un campo y además hacer el hand loop de 4 cartas, pero no creemos que sea prudente querer forzar a hacer la play y comprometer todo simplemente a eso. Igual ese efecto para descartar una carta de la mano del oponente se triggerea siempre y cuando haya sido invocado especial por el efecto de una carta Darkworld, y pues en nuestra lista estamos jugando por lo menos una carta que puede hacer eso, invocarlo de nuestro lado para que de esa forma el oponente descarte una carta. Entonces a veces es posible sí quitarle las 5 de la mano, sin embargo no creemos que lo mejor sea estar queriendo hacerlo cada juego que empecemos. En fin, en cuanto a los monos Darkworld, eso es todo. Después vamos a pasar a los Dangers, y la verdad es que nosotros estamos considerando 3 copias de Bigfoot. No solamente es el Danger más grande que hay con 3000 puntos de ataque, lo cual significa que en caso de que lo podamos invocar nos va a ayudar a baitear cartas como la Baroné o como el mismo Riceheart, y lo más importante de todo es que en este formato donde la Riceheart condiciona tanto a los decks, si lo descartamos independientemente de que se vaya removido, su efecto para intentar destruir va a prender, y aunque eso no sea una garantía de quitar a la Riceheart del campo porque pueda tener al Infinitrack como material, pues es mejor tenerlo en el deck, saber que es una carta que nos puede empezar a avanzar el motor si es que se invoca y descartamos cualquier otra carta, jalamos otra carta, vamos avanzando, y en caso de que no se invoque vamos a ir limpiando el campo del oponente. Entonces en conjunto entre Bigfoot y Grafa, al ir segundo tenemos mejores posibilidades de estar limpiando el campo del oponente. Igual esa es la teoría. Después estamos considerando únicamente una copia de Thunderbird, el cual es bastante cuestionable, por así decirlo. Thunderbird, cuando se descarta, truena cartas seteadas, a diferencia de Bigfoot que truena cartas boca arriba. En este formato, que aún sabemos que se juegan decks de trampas como Traptrix o como el Labyrinth, creemos que es prudente estar jugando por lo menos una copia. Sin embargo, a la hora del side deck, si ustedes lo creen prudente, pueden sacarlo, no pasa nada, ya es cosa de gustos personales. Después tenemos 3 copias de Nessie, que también es muy importante en el deck, principalmente porque él al descartarse nos va a dejar buscar cualquier Danger del deck a la mano, lo cual siempre es muy bueno, ya que en caso de necesitarlo siempre podremos tener acceso a Bigfoot o a cualquier otro Danger. Además de las cosas importantes es que sigue siendo un mono dark, lo otro es que nos va a dejar jalar carta. Después tenemos únicamente 2 copias de Mothman, sinceramente podrían ser 3, ya que sigue siendo un mono de nivel 4 que cae special. Sin embargo, como su efecto al ser descartado es que nos permite tanto a nosotros como al oponente jalar una carta y luego tirar una, no creemos que valga la pena maximizar los números, ya que las manos en las que vemos múltiples copias de él son manos relativamente malas, ya que nunca estamos seguros de querer activar ese efecto para jalar y tirar una, ya que por ejemplo si empezamos a jugar un poco y el oponente no nos detiene, para nosotros suele ser un indicador de que no tiene interrupciones, y no tiene ningún sentido el arriesgarnos a que al jalar una y tirar una a la mano ya agarre una hand trap o algo más que nos haga peligrar a nosotros. Entonces, por así decirlo, se recomienda discreción para utilizar su efecto al ser descartado. Luego tenemos una copia de Chupacabras, que suele ser de los Dangers malos, por así decirlo, o es como todo mundo lo cataloga. Y es que sí, realmente su efecto es que cuando se descarta, nos va a dejar revivir otro Danger. Sin embargo, en este deck tiene todavía un poquito más de valor adicional, y es que es el único Danger que es tipo Fiend. Y para este deck eso es bastante importante, ya que hay varias plays que solo podemos hacer con monos Fiend, o también hay restricciones de repente en la que ya solo podemos invocar monos Fiend, e incluso el campo depende bastante de que tengamos algún mono Fiend ya sea en cementerio o en la mano. Entonces tiene un poquito más de valor. No nos atrevemos a jugar 2 copias porque sí es cierto que es de los malitos, pero su inclusión dentro del deck está bastante justificada. Después tenemos una papadita, porque está toda bonita, obviamente, ese siempre es el motivo principal para jugarla, y es que a pesar de que a algunos se les olvide y de repente hay listas que no lo juegan, pues es un extender más, es de esos monos que siempre va a ser un cuerpo en campo, no nos importa si se invoca y jalamos una carta adicional después de descartar algo más, o si él mismo se descarta y se vuelve a invocar, ya que nos facilita las plays de Saryuja o cartas por el estilo. Y de la misma forma también tenemos a Yakalope, pero Yakalope igual es un poquito más flexible porque a veces nos ayuda a acomodar las plays de rangos 4, además de que también siempre es un cuerpo seguro en el campo. Después, como única carta Going Second que tenemos, por así decirlo, además de los Dangers grandes, tenemos 2 copias del Kaiju Fiend, que es el Radiant. Como ya comentamos, que sea tipo Fiend es bastante importante. Igual el deck tiene plays chistositas en las que lo puede regresar a la mano y cosas por el estilo, lo cual es bastante molesto para el oponente, pero igual creemos que 3 copias serían demasiadas, entonces estamos cómodos con 2. También cabe
mencionar que podrían ser lava golems, sin embargo preferimos incorporar un par de normal summons. De entrada tenemos el Phantom Sky Blaster, que probablemente algunos no lo conozcan. Actualmente es una carta limitada y se fue limitada justamente cuando los Dangers eran más populares, ya que su efecto cuando es normal summon nos permite generar tokens de nuestro lado del campo hasta la misma cantidad de monos que controlamos. Entonces él por sí mismo siempre genera mínimo un token, pero si ya teníamos cualquier otro cuerpo en campo genera 2 tokens, de modo que facilita plays en teoría para hacer Saryuja o para escalonar rápido hasta algún Link 4, lo cual suele ser bastante bueno. Entonces sabemos que es como un tipo de throwback y que no es nada estándar, pero nos parece bastante decente. Además de eso, como tal, él también es tipo Fiend y es nivel 4, de modo que creemos que podemos generar los tokens y además sacarle a veces algo de provecho a su cuerpo en campo para hacer algún exit. Después tenemos el Extender, que es exclusivo de TCG, el cual funciona más o menos como Dirnout de los Punks, que nos permite revelarse en mano junto con un Fiend, y después de ello vamos a invocar a uno de los dos y el otro se descarta. Nomás jugamos una copia porque él tiene aparte otro efecto en cementerio, y es que si se declara una batalla entre un mono Fiend de nosotros y un mono del oponente, al ser destruido un mono de esos, vamos a poder recuperarlo a la mano. Entonces, por así decirlo, es recursivo, por lo que creemos que no valdría la pena jugar más de uno en el deck. Después tenemos una copia de Armageddon Knight, y sabemos que no es nada estándar que se juegue. Sin embargo, a lo que testeamos el deck, a veces, no todo el tiempo, nos llega a hacer falta tener o un Rainbow en cementerio o un Grafa, de modo que el tener acceso a ellos desde el deck, simplemente bajando normal summon al Armageddon, que es el cuerpo de nivel 4, puede valer la pena lo suficiente. Y además de todo, el combo, por así decirlo, principal que le vimos es que nos permite tirar al Sephiroth, el cual es el último mono que estamos jugando en el deck, y como tal el Sephiroth nos va a permitir ya sea lupear o el campo Dark World o algún Danger. Entonces tiene bastante versatilidad y pues tendríamos acceso al Sephiroth por medio del Armageddon y de otra magia que traemos en el deck. Después, pasando a las magias, que no son muchas, tenemos 3 copias del campo Dark World, que tiene varios efectos. De entrada, a todos los Fiends que están en el campo les da 300 de ataque y defensa. Eso incluye cualquier Fiend que tengamos nosotros en general y también cualquiera que tenga el oponente, para bien o para mal, pero eso no es tan importante como su segundo efecto, el cual es un soft once per turn, es decir, que se puede usar una vez por cada copia que tengamos boca arriba en el campo, y si lo levantamos y lo volvemos a poner se puede volver a usar. Ese efecto por costo nos dice que tenemos que remover cualquier Fiend del cementerio y después por efecto descartamos un Fiend de la mano y ya jalamos una carta. Entonces, si se dan cuenta, esa parte en la que descartamos por efecto nos va a permitir triggerear a todos nuestros monos Dark World. Y además de eso, igual, los Fiends que tenemos en el deck que no son de la familia, simplemente por ser Fiend ya no sirven de comida en el cementerio, así que se le saca provecho a todo. Luego tenemos 2 copias de la magia que hace fusión. Sabemos que muchos juegan solamente una porque entre comillas es buscable, es reciclable, etc. Sin embargo, creemos que es importante jugar 2, porque a veces la vemos en la mano y si empezamos a jugar ya sea con Dangers o con alguna otra carta, si se cae random de la mano, tenemos que regresarla. Y a veces simplemente queremos activar ese efecto para regresarla, pero para triggerear otro Danger en el cementerio. En teoría, si solo jugáramos una, ya perderíamos acceso a ella por el resto de ese turno, cosa que al jugar 2 no suele pasar tan seguido. Y pues bueno, su efecto para hacer fusión nos permite remover materiales del cementerio y del campo, pero además también nos permite descartar de la mano. Y ese descarte es por efecto, de modo que nos permite triggerear tanto Dangers como Dark Worlds, y pues su efecto en cementerios que nos permite una vez por turno descartar un Dark World para que se regrese a la mano. Son 2 efectos bastante buenos que en lo personal en la práctica nos han servido bastante, ya que facilitan mucho el ir segundo, sobre todo si empezamos justamente con Bigfoot y Grafa, ya que con una sola activación de una magia va a caer nuestra fusión y en la misma cadena vamos a tornar 2 cartas, de modo que puede forzar mucha interacción del oponente. Luego tenemos una copia de la magia continua, la cual tiene 2 efectos. El primero de ellos es que una vez por turno en la main phase nos deja descartar un Dark World para subirle 100 de ataque a cada mono Dark World que controlemos en el momento. Para activar ese efecto tenemos que controlar cualquier mono Dark World en campo, de lo contrario no se puede activar. Y su segundo efecto es que cuando un Dark World se descarta por efecto de carta, podemos después descartar cualquier carta de la mano para jalar 2 cartas. Aquí lo importante es que ese segundo efecto se puede triggerear con su propio primer efecto, por lo que es una carta que nos permite jalar más cartas. Sí es cierto que a veces está raro el top decker esta carta o empezar con ella cuando estamos jugando más lentón, sin embargo es invaluable el hecho de que es una carta buscable. Ya al momento de banquear cualquiera puede decir lo que quiera, pero les recomendamos por lo menos jugar una copia. Después tenemos una copia del Foolish Burial, que es la otra carta con la que podemos accesar tanto el Sephiroth, Grafa, Rainbow o lo que nos haga falta, y una copia de Card Destruction, la cual suele ser muy buena. Sin embargo, hay que cerciorarnos de que cuando la estamos activando le vamos a sacar suficiente provecho, y además tenemos que entender que el oponente, si no nos ha tirado ninguna hand trap y ya sabemos que está jugando, también corremos el riesgo de que ya jale alguna hand trap, pero en fin, eso sí ya a criterio de cada quien. Y para terminar el main deck
Estamos jugando una copia de Charge into Dark World, que básicamente esta carta es un tipo de Monster Reborn, el cual nos permite tarjetear un Fiend que sea nivel 4 menor en el cementerio, puede ser cualquier Fiend, incluso Chupacabra, y después descartamos un Fiend cualquiera de la mano para revivir ese Fiend que es nivel 4 menor. Esto es bueno porque nos permite triggerear algún Dark World que tengamos atorado en la mano, pero aparte también es por esta carta por lo que a veces podemos completar el hand loop de 5 cartas del oponente, y pues lo importante aquí es que como es una carta Dark World también es buscable por Snow. Pero en fin, en cuanto al main deck sería todo, vamos a pasar al extra deck. En el extra deck estamos considerando dos copias de la nueva fusión del Grafa. Él tiene varios efectos muy buenos. El primero de ellos es que cuando el oponente activa un efecto de mono o una magia o trampa que sea normal, podemos activar su efecto para cambiar el efecto del oponente por uno que dice que nosotros debemos descartar una carta, de modo que nos permite triggerar los efectos completos de las cartas Dark World, por así decirlo, lo cual es muy bueno. Además de ello, cuando el oponente quita esta fusión de cualquier forma, por batalla, por un efecto o si le pone un Kaiju o Lava Golem, podemos prender su efecto para invocarnos cualquier grafa que tengamos, ya sea en el cementerio o en nuestras cartas removidas, y después de ello ambos jugadores debemos descartar una carta. La verdad es que a alguna gente se le olvida esa última parte, del hecho de que ambos tenemos que descartar una carta después de que prende ese efecto y cae el grafa, de modo que si planean mal las cosas y descartamos después un grafa o alguna otra carta que nos genere ventaja, se ponen en situaciones muy incómodas. Y respecto a ese último efecto, de invocar un grafa que tengamos en cementerio o en las cartas removidas, no es un efecto que sea una vez por turno. Es decir, si en algún punto tuviéramos a las dos fusiones en el campo y nos hacen Lava Golem, ambas pueden prender. El único requerimiento para activar ese efecto es que hayan sido invocadas por fusión, lo cual no es tan complicado como piensan, entonces es importante recordarlo, ya que al menos en esta lista, que está jugando dos magias que hacen fusión, es bastante común llegar a tener ambas en el campo, ya que aunque el efecto que nos permite cambiar el efecto de una carta del oponente sí es solamente una vez por turno, por nombre, es decir, es un hard once per turn, sin importar cuántas copias hay en campo de esta fusión Grafa, solo una puede activar ese efecto, no nos importa tanto. Muchas veces bajamos las fusiones porque queremos descartar de la mano y prender más efectos, y eso está bastante bien sinceramente. Pero en fin, en cuanto a fusiones es todo lo que traemos. Después en cuanto a links, que son bastantitos, tenemos una copia de la Mucracker, que la verdad es que yo no creía que fuera tan buena carta. La verdad es que básicamente por ella me animé a jugar más el deck y experimentar un poquito con el deck. El primero de sus efectos es una condición, la cual nos dice que no se puede usar de material link el turno que se invoca. Y esto es bueno porque nos pone una limitante para no estar escalonando mucho para más links, y está bien. Su efecto más importante es que una vez por turno puede tarjetear cualquier Fiend en cementerio, incluidos monos del extra deck. Después descartamos por efecto una carta de nuestra mano y ya revivimos ese mono que tarjeteamos en cementerio. La verdad es que está bastante balanceado, es más justo de lo que parece, ya que después de resolver ese efecto estamos bloqueados a solo poder invocar Special Monos Fiend. Sin embargo, el hecho de que pueda revivir monos del extra deck es lo que lo hace muy fuerte ese efecto. Además de que como descarta tu carta de la mano por efecto, también prende los efectos de los Dark Worlds, entonces se le saca provecho por todos lados, y además de todo tiene un efecto como oculto, por así decirlo, que sabemos que no es la forma más correcta de describirlo, pero es que tiene un efecto continuo, el cual nos dice que si un mono que controlamos, cualquiera, ya sea un mono que sea Fiend o no, se va a morir por batalla o por efecto, podemos tributar cualquier otro mono Fiend que controlemos para sustituir la destrucción. Entonces de alguna forma nos ayuda mucho a proteger la pieza más importante que tengamos en el campo, y eso cuando veamos más del extra deck veremos por qué puede ser una tontería, en el sentido de que es absurdo, casi tan absurdo como para pensar jugar dos copias, pero por el momento traemos solo una. Luego tenemos una copia del Security Dragon, que nos ayuda a lupear cartas, específicamente del oponente, pero pues estamos jugando Kaijus, además de que nuestro Ceruli se puede invocar del lado del oponente, y además con esta carta podemos escalonar hasta los links más grandes que estamos jugando, y esto es porque para invocarlo el Security Dragon solo te pide 2 monos, no le importa si son tokens. Entonces si hacemos tokens a veces con el Phantom Sky Blaster, si queremos usar esos tokens para lo que nos pida Effect Monsters, vamos a pasar por el Security Dragon, y no hay ningún problema la verdad. Luego tenemos una copia de la Kashyyyk. Ella tiene 2 efectos, el primero de ellos es un efecto mandatorio que es un trigger cuando cae Link Summon, el cual nos hace que las cartas a las que ella apunte se regresen a la mano. Es decir, si la bajamos en la Extra Monster Zone, ya sea en la zona 2 o 4, las cartas que tenga enfrente, tanto en nuestro campo como el del oponente, se van a levantar. Ese es un efecto que no hace target, simplemente, básicamente es como si estuviera amenazando las zonas, entonces es bueno para lidiar con efectos de monos intarjeteables, por así decirlo, aunque generalmente lo usamos mucho para lupearnos cartas nosotros mismos. Y es por ello que cuando hacemos las plays con el Ceruli o con los Kaijus, lo más conveniente llega a ser invocarlos en la zona de monstruos 2 o 4 del oponente. No importa en cuál sea,
juega, sin embargo hay que cuidar que sea en la zona que nosotros podamos acceder. Además tiene un segundo efecto el cual mucha gente olvida regularmente, y es que si esta mona está colinkeada con un link 2, con un link 4, podemos activar y declaramos el nombre de cualquier carta, y después excavamos desde el tope del deck la misma cantidad de cartas que el link rating que tiene el link que tiene colinkeado. Es decir, si está colinkeada con el Security Dragon, como el Security Dragon es un link 2, podemos excavar 2 cartas. Y si en esas 2 cartas hay cualquier copia de la carta que declaramos, añadimos esas copias a la mano, y si no, simplemente se van al cementerio. Igual por el concepto que tiene el deck, a veces vamos a poder activar ese efecto, no siempre, pero pues vale la pena simplemente por el hecho de poder llegar a milear Zephyros, o poder milear un Grafa, o un Rainbow adicional, ya que eso es lo que nos permite estar generando ventaja. Y pues si se llega a dar el caso en el que si añadimos con este efecto, pues que mejor. Pero en fin, después tenemos un montón de Nightmares, los cuales son bastante importantes, no solamente por la utilidad que tienen, del Cerberus para tronar mono, del Fénix para tronar magia trampa, o del Unicornio para regresar una carta del campo al deck. De lo importante que tienen estas 3 cartas es que son de tipo Fiend, y que además en este deck se le puede sacar provecho a sus efectos adicionales que les dan bonos a los monos colinkeados si abusamos al máximo el efecto del Amucracker, ya que por ejemplo, tanto en el caso del Fénix como el del Cerberus, podemos aprovechar y bajar en algún punto del turno de estos monos, y sin importar si los dejamos en el campo o no, si después los revivimos con la Amucracker, simplemente tenemos que acomodar la play para que queden colinkeados al final, y de esa forma nuestro board estará mucho más seguro. Pero en fin, después estamos jugando una copia de una carta que nos gusta mucho y que no vemos que sea estándar. Sin embargo, como a veces el deck se ve forzado a bloquearse muy temprano dentro del turno por el efecto de la Amucracker a solo bajar monos que sean tipo Fiend, nos pareció prudente estar jugando una copia del Unchained Abomination, ya que esta carta nos va a permitir generarnos ventaja y tronar cartas por muchas cosas. Para quienes lo conozcan ya saben que tiene efecto para tronar carta, que se puede triggerar de 3 formas distintas una vez por turno: cuando algo se muere por batalla, cuando algo se muere por efecto de carta que no es el propio efecto de esta carta, y durante cada end phase una vez. Dentro de lo relevante de que esta carta sea un mono de tipo Fiend es que no solamente podemos invocarlo cuando estamos bloqueados por la Amucracker, sino que en teoría, si tenemos a la Amucracker en campo y esta carta, la Amucracker lo puede proteger de destrucción de batalla por efecto, entonces vuelve el board un poquito más resiliente a las disrupciones que tenga el oponente en su turno. Pero en fin, después tenemos una carta que en teoría entendemos por qué se juega, sin embargo en la práctica nosotros nunca lo hemos bajado y no lo vemos que sea indispensable, y es el Celantis. En teoría la play que se hace es bajarlo antes de que activemos el efecto de la Amucracker para revivir algo, y después de ello si activamos el efecto del Celantis para remover todos los monos del campo y después volver a invocarlos de ese lado en el que estaban inicialmente, pues resulta que si ya estamos bloqueados a Fiends y el oponente no jugaba nada a Fiend, como nosotros somos los que estamos intentando invocar monos, el Celantis solo regresa a los monos Fiend. Entonces, en teoría podemos limpiarle el campo al oponente, sin embargo creemos que es demasiado rebuscado, lo dejamos a criterio de cada quien si lo quieren intentar jugar o no, pero pues en fin es otro Link 4, o podría ser otro espacio en su extra deck. Después tenemos una copia del Saryuya, o la Soraya, no sé cómo le dicen ustedes. Y pues es básicamente como un botón de pánico. No se estila mucho bajarlo todos los duelos. Algunos sí lo hacen, la verdad es que a nosotros no nos gusta la idea, pero creemos que se tiene que jugar porque a veces es simplemente lo que se tiene que hacer, aunque uno no quiera. Ese efecto de jalar 4 y luego meter las 3 peores cartas de la mano al fondo del deck, pues sí nos puede salvar y nos ha llegado a salvar más de una vez. Sin embargo, a pesar de que no queremos bajarlo, creemos que este sí es súper importante de jugar. Sobre todo porque no nos pide nada, a excepción de que sean 4 monos con nombres diferentes para aplicar su efecto completo. Y eso de que solo pidan los nombres diferentes y que no nos restrinja los niveles hace que nos parezca mucho mejor que el Coach King, que no lo estamos jugando, porque la situación en la que uno llega a tener 3 monos de nivel 8 en el campo, para ese punto usualmente ya jugamos muchísimo. Entonces siempre que puedas bajar Coach King ya deberías estar ganando, o ya deberías de haber avanzado lo suficiente tu estado de juego. No lo vemos que sea tan importante. Pero en fin, ya casi para terminar con los links, estamos jugando una copia de Vorrel Sword. Algo importante de Vorrel Sword, para quien no lo experimentó mucho en su momento, es que se lleva muy bien con los Dangers, ya que es bastante fácil spamear monos grandes, llegar al Vorrel Sword y todavía tener un mono que tenga 2000 o más puntos de ataque, lo cual en teoría siempre va a ser el OTK. Entonces nos parece que es importante estarlo jugando, que también está a criterio de cada quien si quieren hacerlo o no. Si ustedes quisieran, ahí podría estar su Coach King. Luego ya para terminar con los links, estamos jugando a la Polusa, lo cual es lo que creemos que no es bastante justo que digamos. El hecho de que la Amucracker pueda llegar a proteger a la Polusa en teoría es bastante absurdo, pero eso nunca va a ser tan absurdo como el hecho de que puedes proteger al Babusca. No siempre se hace porque no siempre está la situación ideal, ya que el deck no spamea tantos monos de nivel 4. Sin embargo, cuando puedes dejar Amucracker con
con más monos en campo y el Babusca en defensa, es todo un desafío para el oponente el poder limpiar el Babusca del campo, y esto pensando en que a lo mejor le dejamos un mono atorado en el campo, sobre todo si es un macho que sabemos que no juega Lynx. Y para terminar el extra deck estamos jugando una copia del Lugares, que tiene 3 efectos, uno que nos deja jalar 2 cartas y tirar una, uno que nos permite revivir mono y uno que nos permite duplicarle el ataque a un mono que controlemos. Hay que tener en cuenta que dependiendo de cuál efecto estemos aplicando, tiene como un castigo para nuestro siguiente turno. El más relevante es que cuando jalamos 2 cartas y tiramos una, en el siguiente turno no tenemos draw phase. Sin embargo, también tienen restricciones el efecto de revivir y el efecto de hacer que un mono duplique el ataque. El efecto de revivir mono hace que el siguiente turno no tengamos main phase 1, es decir, empezamos el turno, draw phase, standby y nos tenemos que ir a la batalla. Y el último efecto, el de hacer que un mono duplique su ataque, si no me equivoco, el siguiente turno nos quita la battle phase. Pero pues bueno, en cuanto al extra deck es todo. Y algo a mencionar importante de estos dos monos es que son tipo Fiend, de modo que a veces se acomoda muy bien el tenerlos en cementerio, sobre todo en lugares como un escaloncito del combo, para después removerlo con el campo de los Darkworld. Pero bueno, por el momento va a ser todo. En otra ocasión les traeremos un video. Aún no sabemos si van a ser combos porque creemos que no son lineales para nada las jugadas, de modo que a diferencia de los decks como el Branded o el Traptrix, no hay una forma tan real de representarles los combos. Creo que vamos a tener que hacer test hand, sin embargo vamos a quedar pendientes con eso. Pero en fin, por el momento va a ser todo y nos vemos después. Hasta luego.